Bueno, vamos a seguir con la siguiente nota de HTML que se va a enfocar ahora en las etiquetas multimedia, para ser específicos en cómo nosotros podemos insertar imágenes y videos a nuestro documento, complementándonos con las etiquetas contenedoras y de contenido que se vieron en el video pasado. Entonces, en esta ocasión yo decidí pasarme directamente a un editor de código y a mi navegador. Y bueno, yo estoy usando Visual Studio Code y esto es porque tiene una extensión que me permite mostrar los cambios de manera automática en mi navegador sin tener que refrescar. Además de que tiene instalado el plugin de Emmet que me ayuda a escribir el código de manera más rápida y poder hacer estos videos lo más cortos posibles. Bueno, entonces vemos que tengo mi etiqueta doctype y le digo que es un documento HTML. Posteriormente abro mi etiqueta HTML y no olvidemos que se cierra aquí abajo, es la última, a la cual le pongo el atributo lang con el valor de ES, que esto le indica al navegador en qué idioma está el contenido de esta página y dependiendo el navegador nos preguntará si la queremos traducir o no. Justo después viene nuestra etiqueta head. Bueno, es importante decir que no entraré en detalle o no mucho acerca de los atributos porque esto ya es, digamos que el inicio de temas de CSS, y como estos videos son enfocados a HTML, pues no diré a profundidad de en qué consisten, ya tendrán su propio video. Bueno, continuando, tengo mi etiqueta head que cierra aquí, que contiene todos los metadatos y mi etiqueta de título. Pero entonces, si recordamos, mi etiqueta meta charset utf8 lo que nos hace es que nos ayuda a poder trabajar de mejor manera con caracteres especiales como tildes o la letra ñ. La etiqueta meta que está justo debajo es simplemente una etiqueta que nos ayuda con la compatibilidad con los navegadores. La siguiente es la etiqueta meta viewport que nos ayuda a tener diseños responsivos y que se adapten a todo tipo de pantalla. El meta de descripción, como su nombre lo indica, nos permite darle una descripción a nuestra página para cuando sea buscada en motores de búsqueda como Google. Es el texto que aparece justo debajo del enlace. Y por último, pero no menos importante, nuestro meta de robots, que nos ayuda a indexar nuestro sitio web en los diferentes motores de búsqueda. Y por último tenemos nuestra etiqueta title, que si recuerdan les había dicho que era para agregarle el título a la pestaña del navegador. Como podemos ver, aquí dice lista de compras y aquí coincide. Después lo único que hice fue poner mi etiqueta body. Y ahora lo que voy a hacer es agregar las etiquetas básicas de todo sitio, acorde a mantener una buena semántica. Entonces lo primero sería mi etiqueta header. Después iría mi etiqueta main. Y finalmente iría mi etiqueta footer. Entonces es importante que recuerden que todas estas etiquetas son etiquetas contenedoras, es decir, que no tienen un impacto visual, pero sí son importantes para tener una buena semántica. Entonces vamos a pasar al header. Y aquí lo que voy a hacer es apoyarme de la etiqueta H1, que si lo recuerdan es una etiqueta de título. Y también es una etiqueta de contenido. De compras. Entonces si yo guardo, vemos que ya aparece aquí. Y como este video es únicamente enfocado a HTML, no me voy a meter en detalles de centrar el título, cambiarle el color, incluso la fuente o el tamaño. Así que por el momento esto es todo lo que vamos a tener en el header.
Después vamos a pasar a main. Y aquí en el main voy a empezar a usar más etiquetas contenedoras, como lo puede ser la etiqueta UL, que si recuerdan nos sirve para decirle que esta es una lista desordenada, y la etiqueta LI significa list item o ítem de lista, objeto de lista, y esta sí tiene un impacto visual al ser una etiqueta de contenido, y le voy a poner frutas, por ejemplo. Entonces si yo guardo, vemos que aquí aparece frutas con un punto en negro porque es una lista sin orden. Entonces lo que vamos a hacer, esto que acabo de hacer, es la anidación de etiquetas, que son etiquetas dentro de etiquetas, y puede que esto no se llegue a ver de la manera explícita en la que la voy a hacer, pero esto es muy normal. Por ejemplo, si tú usas una etiqueta section, adentro de section puedes tener otra etiqueta section o una etiqueta div, y así puedes tener lo que son contenedores dentro de contenedores. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo con un bullet point mi título de frutas, pero ahora si yo quisiera listar mis frutas, yo perfectamente podría hacer OL, que si recordamos es la etiqueta para listas ordenadas. Le doy un ítem de lista y le pongo Apple, guardo. Como vemos, aparece Apple con el número 1, pero fíjense que al ser una etiqueta anidada, aparece en una altura relacionada, o sí, en relación con mi etiqueta, bueno, sí, mi elemento frutas, pero fíjense que da la sensación como que si estuviera dentro de frutas, y es porque efectivamente así es, está dentro de frutas. Entonces, por ejemplo, si revisamos, yo aquí tengo mi carpeta assets, que sería mi carpeta de complementos, y mi archivo index. Entonces si yo abro, tengo dos carpetas, una de imágenes y una de video, con mis imágenes y mi respectivo video. Entonces si vemos de cerca, yo aquí tengo justamente Apple, banana y banana y kiwi. Entonces vamos a poner el resto de frutas. Entonces va a ser kiwi. Y después va a ser banana. Entonces si yo guardo, vemos que ya aparecen. Y yo puedo seguir metiendo más etiquetas dentro de estas mismas. Por ejemplo, si yo doy Enter, vemos que ahora estoy dentro de la etiqueta LI de Apple. Y por ejemplo, digamos que yo ahora quiero meter una imagen, entonces yo podría hacer IMG, que es mi etiqueta imagen, y aquí simplemente le tendría que especificar una ruta de dónde está esa imagen. Pero esto no está bien porque existe una etiqueta que nos ayuda a mantener la semántica incluso con imágenes, y esta etiqueta se llama figure, y figure nos ayuda a indicar que dentro de esta etiqueta va a haber una imagen. Entonces dentro de figure ahora sí yo podría poner mi etiqueta img. Vamos a recorrer esto para que se aprecie mejor. Y aquí viene algo importante, que son las rutas relativas y las rutas absolutas. Entonces, echemos un vistazo a mi carpeta raíz. Recuerden que la carpeta raíz es mi carpeta de inicio, donde yo estoy fuera de toda carpeta. Por ejemplo, mi archivo index está en la carpeta raíz porque está fuera de todo, no hay nada que lo contenga. Pero por ejemplo, algunas de mis imágenes ya no están en mi carpeta raíz porque están contenidas por la carpeta imagen. Entonces
¿Qué es la ruta absoluta? La ruta absoluta sería si yo, por ejemplo, aquí le pusiera C, dos puntos, diagonal, y le pusiera, no recuerdo en este momento bien cómo es, pero le pusiera, creo que es users, después iría el nombre de mi usuario, que es la carpeta de mi usuario, después tendría que entrar a la carpeta de escritorio, después tendría que entrar a la carpeta de este proyecto, después tendría que entrar a la carpeta de assets, después a la carpeta de imágenes y finalmente seleccionar mi imagen. Y como se dan cuenta, esa ruta quedaría larguísima. Además de que, por ejemplo, si yo quisiera que esta página funcionara en un hosting fuera de mi máquina, no serviría porque no, ahora sí que mi servidor no contaría con el mismo sistema de archivos que tiene mi máquina local. Es más, es posible que sea un servidor que use Linux y yo estoy usando Windows, entonces el sistema gestor de archivos es completamente diferente y no se podría. Ahora, en cambio, existe lo que son las rutas relativas y como su nombre bien indica, estas son ajenas al sistema operativo o sistema de archivo que tú uses. Estas se limitan a su carpeta raíz, a su carpeta madre, y se usan de la siguiente manera: punto barra. Entonces, cuando yo hago punto barra, acabo de aclarar que este efecto de que me sale lo que tengo en mi carpeta raíz es debido a un plugin que tengo instalado que se llama IntelliSense, que precisamente te ayuda a escoger tus recursos más rápido. Entonces, como yo estoy invocando una ruta relativa desde mi archivo index, y recuerden que si yo abro mis archivos, mi documento index está en mi documento raíz. Entonces, cuando yo uso la sintaxis de punto diagonal, le estoy diciendo que en mi directorio actual me muestre todos los archivos disponibles. Y como mi directorio actual es el directorio raíz, por eso me dice que tengo mi archivo index, o por el contrario tengo una carpeta que se llama assets. Podemos distinguir archivos de carpetas porque siempre que vea un archivo va a terminar con la extensión del mismo, y si es una carpeta va a terminar con una diagonal. Entonces, por ejemplo, si yo le doy enter a mi carpeta, vemos que me la escribe en automático y me dice dentro de esa carpeta hay dos más. Véase que siguen siendo carpetas por la diagonal al final. Tenemos una carpeta imagen y una carpeta video. Entonces yo le voy a dar imagen y vemos que finalmente me dice dentro de imagen yo tengo todos estos archivos. Y como estamos dentro de Apple, pues vamos a seleccionar Apple. Entonces aquí ya nos aprecia, nos movemos. Y si comparamos en síntesis, es una ruta mucho más corta que si yo hubiera puesto C, Windows, user y así. No, esto simplemente es: vete a mi carpeta assets, a mi carpeta de imágenes y selecciona la siguiente imagen. Es importante que siempre que ustedes vayan a seleccionar cualquier archivo, le indiquen tanto el nombre como la extensión de ese mismo archivo. Después tenemos un atributo que se llama alt o alternative, que es para cuando nuestra imagen no cargue, el usuario de todos modos sepa que se supone que es lo que tiene que ver. Por ejemplo, yo aquí podría poner imagen de una manzana. Ok, entonces, por ejemplo, si yo guardo, que es lo que voy a hacer, debería aparecer justo debajo de Apple la imagen de una manzana. Entonces guardo y ¿qué tal? ¡Pum! Ahí lo tienes. Claro, esta imagen es muy grande y se nos va a dificultar avanzar con las demás cosas que quiero explicar. Entonces ya sé que dije que en esta clase no lo haría, pero para fines prácticos me voy a ayudar de un atributo que se llama style, y así sirve que se los explico. Entonces style lo que me permite es agregarle estilos. Se le conoce como
estilos embebidos, me parece, o en línea. Entonces yo aquí puedo hacer CSS. Y como es una imagen, le voy a decir que en la propiedad with entonces entonces en mi atributo style le dije que quería modificar el atributo de ancho de mi imagen a 100 píxeles. Y como vemos se hizo más pequeña y podemos seguir visualizando el resto de la lista. Estos se le conocen como estilos embebidos o estilos en línea. Y nos vamos a pasar a la siguiente fruta, que sería kiwi. Doy enter y procedemos a hacer lo mismo. Figure img. Entonces le decimos que en mi carpeta actual, assets, imágenes, y ahora es kiwi. Y ahora aquí, imagen de un kiwi. Y vamos a copiar y pegar este atributo, porque es básicamente lo que vamos a usar para que ninguna imagen se vea desproporcionada. Entonces, si yo guardo, vemos que ya aparece y ya solo falta usar nuestra etiqueta, agregar nuestra imagen de banana. Sería fig imagen banana. Ya copié el atributo para manipular su tamaño. Imagen de una banana. Guardo. Y ya carga. No sé si notaron, pero cuando yo di F5, estas dos primeras imágenes cargaron prácticamente al instante. Fue simplemente un parpadeo y aparecieron. Y en cambio esta tardó un poquito más. Si se dieron cuenta, cargó la parte de arriba y eventualmente la terminó a cargar. ¿Y esto por qué pasa? Por el tamaño de las imágenes. Como solo estoy repasando las etiquetas, no me interesa mucho el rendimiento de la página, pero es bueno que lo sepan, que por buenas prácticas nosotros siempre debemos procurar que nuestras imágenes no pesen más de entre 70 y 100 kilobytes. Y sí, yo sé que esto suena muy exagerado, pero es real. Por ejemplo, estas dos imágenes, me parece que esta creo que sí supera un poco los 100 kilobytes, pero por muy poquito, y esta se queda por debajo incluso de las 70. Entonces es por eso que estas aparecen de golpe, solo es un parpadeo, y en cambio esta sí pesa más de 100 kilobytes, y es por eso que como cuesta un poquito más. Entonces a lo mejor en esta situación no parece gran cosa, pero cuando ya la aplicación no son 3 imágenes y puros textos lo que tiene que cargar, sino más recursos visuales, ahora sí que estilos, imágenes más grandes o incluso videos, créanme que esos pequeños bytes de diferencia se notan mucho en el rendimiento de nuestra página y afectan directamente a la experiencia de nuestros usuarios. Es solo para que lo tengan en cuenta.
Entonces, bueno, hasta ahorita todo muy bien. Y yo lo que voy a hacer es que voy a alterar la ruta de mi imagen Apple. Entonces, si la guardo así .jp, no va a encontrar el archivo. Y vamos a ver qué pasa. Si yo guardo, vemos que desapareció mi imagen. Y en cambio apareció el atributo alt que dice imagen de una manzana, que vemos que corresponde a lo que yo escribí aquí. Y para esto sirve. Es reemplazado por el icono como de una imagen vacía y con este título. Esto es bueno siempre que lo tengamos en cuenta, porque... Ah, lo volví a escribir mal. Ajá. Esto es bueno que lo tengamos siempre en cuenta, porque imaginemos que nuestro usuario es alguien con limitaciones visuales. Entonces, este tipo de personas normalmente se apoyan de lo que se llama lectores de pantalla. Y estos lo que hace es que la computadora precisamente lo que lee es la estructura HTML y le va diciendo al usuario en qué parte de la página está. Entonces, por ejemplo, digamos que se posiciona en el área donde está la manzana. Como es un lector de pantalla, lo que él va a decir directamente es lo que está en nuestro atributo alt. Entonces el usuario escucharía: esta es la imagen de una manzana, y ya podría imaginárselo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra semántica, porque dependiendo de qué tan bien o qué tan mal esté redactada, es la manera en la que el lector de pantalla le va a poder decir a nuestro usuario: estás en el header, por eso es importante, estás en la sección main o en la sección principal, o estás en la sección footer. En cambio, si nosotros hiciéramos todo esto con puras etiquetas div, nuestro usuario sería incapaz de navegar por nuestra página. Lo más probable es que ni siquiera sea capaz de salir del encabezado, porque nunca sabría dónde está. Es por esto que es siempre bueno tener en cuenta esto, lo de la buena semántica y por qué debemos hacernos un hábito al implementarla. Bueno, y así yo podría seguir agregando listas. Por ejemplo, para no repetirnos mucho más, yo podría llegar y copiar todo esto. Control C. Control V. Guardo. Y como vemos, se repite. Ajá. Pero esto no es exactamente lo que yo quiero. Yo, para que no sea tan junto, voy a usar una etiqueta HR, que es para pintar una línea. Como podemos ver, aquí ya hay una división. Entonces voy a usar otro plugin que tengo instalado, que es para darle formato a mi documento. Como vemos, no afecta mucho, pero ya se ve más organizado. Entonces aquí, en vez de que sea frutas, va a ser carnes. Entonces, si yo guardo, vemos que aquí cambió. Y vemos que cuando le di formato, incluso me desglosó mis atributos para que sea más fácil manipularlos. Entonces vamos a cambiar. Y ahora tengo carnes. Entonces quiero que el primero sea bistec. Guardo. Y vemos que aquí ya la cargó. Bistec. Solo que ahí dice manzana y es bistec. Aquí.
sería tech. Listo. Entonces hay un atributo más que acompaña a mi etiqueta figure, pero va dentro de la misma, que sería fig caption, o sea, así fig caption, y esto nos ayuda a poner una pequeña descripción debajo de la imagen, como por ejemplo un corte de carne. Si yo guardo, vemos que aparece justo aquí al pie un corte de carne. Y esto es algo que podríamos hacer con el resto de imágenes. De hecho, yo voy a bueno, y esas son las etiquetas que quería cubrir. Pretendía cambiar las imágenes de aquí abajo, pero creo que el video ya quedó lo suficientemente largo y expliqué lo necesario. Entonces, bueno, no es cierto. Me falta otra cosita más que va a ir justamente aquí al final de la lista. Casi se me olvida. Que es cómo insertar video. Y como vemos, es igual que la etiqueta imagen. Nos pide un recurso. Entonces assets, video, guardo. Y como vemos lo carga. Y es enorme. Y el video que cargué es el video de la primera clase, pero o sea, esto se puede arreglar con estilos, pero pues no me voy a meter a eso. Solo quería enseñarles cómo se podía hacer. Y la etiqueta video cuenta con unos atributos interesantes, como por ejemplo el atributo de controls, controles en inglés. Entonces, este es un atributo que básicamente es booleano, ¿no? Se podría decir, si yo dejo controls así, por defecto estaría en true, o sea que quiero que se muestren. Por ejemplo, si yo recargo, aunque claro, esta es una mala idea porque el video es medio pesadito y se tarda un poco en mostrarlo, pero si se dan cuenta, yo ya aquí tengo mis controles para darle play. Yo le doy clic. Mi lección. Y efectivamente funciona. Y así es como nosotros insertaríamos un video. Pero también hay otra cosa que es bastante útil, que es si por ejemplo nosotros queremos, o sea, video, pero esta vez es para cargar más de un video a la vez. Y esto sería así: dentro de la etiqueta video nosotros tenemos una etiqueta que se llama source. Y aquí sí, aquí sería exactamente lo mismo que en el de arriba. Le indicaríamos nuestro video. La diferencia es que, si se fijan, este es un archivo MP4, pero también existen videos que en otros formatos, como
MKV y así. Entonces, de esta manera nos ayuda a adaptarnos al navegador. Por ejemplo, Google Chrome generalmente es el navegador que es más moderno en todas estas cuestiones. Entonces, Google Chrome ya soporta muchísimos tipos de video, pero navegadores que van por detrás de Chrome puede que no soporten todos los formatos de video existentes, y para esto nos sirve esta imagen en este formato, en esta versión, porque yo en esta etiqueta source podría tener el mismo video pero en formato MP4. Luego debajo, literalmente así, replicando la etiqueta de source, yo podría tener una versión del video pero en MKV, y así con todos mis formatos de video, y el navegador, dependiendo de cuál pueda entender, es el video que va a reproducir. No todos al mismo tiempo. Si el navegador es capaz de entender todos los formatos, simplemente va a leer el primero que encuentre y no va a seguir leyendo para no duplicar tu video. Y ahora sí, ya para terminar, el otro atributo interesante es el atributo que se llama preload. Como vemos aquí ya salió, y le ponemos auto. Preload auto. Entonces, si yo guardo, aparentemente no pasó nada, pero esto es porque este atributo nos ayuda a que el video se cargue a la par que se carga la página, porque si nosotros no lo hiciéramos, primero se cargaría la página y posteriormente se cargarían los videos. Entonces, si el video es muy pesado, el usuario podría ver que en la página hay como un hueco hasta que sea rellenado por ese video, hasta que sea cargado. Pero con este atributo, el navegador no va a esperar a que la página se termine de cargar para empezar a cargar el video, y esto obviamente nos beneficia porque disminuye mucho el tiempo de carga y le podemos presentar un mejor resultado al usuario de una sola vez sin tener que hacerlo esperar. Entonces, ahora sí, creo yo que ya cubrí las etiquetas multimedia fundamentales. Obviamente hay muchísimas más, pero creo que estas son las más comunes, y cubrir los puntos esenciales e importantes para usarlas, para mantener nuestra buena semántica y para darle a nuestros usuarios la mejor experiencia posible. Bueno, nos vemos en un siguiente video.